Aquí hay una pregunta. Ok. Entonces, comenzamos con la lógica proposicional. Entonces, la lógica proposicional es un sistema lógico, el primero que vamos a ver, y como sistema lógico, entonces tiene que tener un lenguaje formal y un aparato deductivo. Su lenguaje formal se describe con una sintaxis y una semántica, y eso es la primera parte que vamos a ver. Y luego, en un momento vamos a gastar 2 clases más o menos, y luego en las otras 2 clases lo que haremos es mirar el aparato deductivo de la lógica proposicional. Luego pasará lo mismo con la lógica de predicados, porque son 5 clases en que estudiaremos su sintaxis semántica, su lenguaje formal y luego su aparato deductivo, y aplicaremos la lógica proposicional y la lógica de predicados para hacer análisis de lenguaje natural. Y ese será como nuestro contexto donde vamos a estar aplicando lo que estamos aprendiendo, el lenguaje natural. Entonces vamos a aprender a hacer demostraciones en lógica proposicional, vamos a aprender a hacer demostraciones en lógica de predicados, pero vamos a aprender a aplicar la lógica proposicional y la lógica de predicados al análisis de argumentaciones en lenguaje natural para pronunciarnos sobre si ese análisis es correcto o es incorrecto o tiene algún defecto en alguno de esos análisis. Y empezamos por la lógica proposicional. Haremos una motivación de la lógica proposicional, hablaremos de su sintaxis y hablaremos de su semántica. Entonces empezamos por la motivación y yo creo que por la sintaxis, y ahí pararemos hoy. Ya en la próxima clase hablaremos de la semántica y haremos a las 8:30 pararemos, veremos el quiz del sistema formal. Entonces, ¿para qué vamos a usar la lógica en la lógica proposicional? Entonces, motivación considera las siguientes frases en lenguaje natural. Digamos que yo, profesor, digo, si al final de la clase no hay preguntas, como hoy, entonces el profesor hará un quiz. Y luego al final de la clase no hubo preguntas. Entonces, ¿qué se puede concluir? ¿Qué será el quiz? Que se hará un quiz. Exactamente. Yo dije, si al final de la clase me preguntas, hago un quiz. Y no hubo preguntas, pues entonces lo más normal es que si yo cumplo con lo que dije, haré un quiz. Entonces, ¿cómo se podría formalizar eso? Entonces, la idea es que al final de la clase no hay preguntas, es como una afirmación que puede ser cierta o falsa. Puede que al final de la clase haya preguntas, puede que no. Entonces, eso es algo que yo puedo decir que es verdad o falso. Y el profesor hace un quiz, eso también es algo que será cierto o será falso. Y no hubo pregunta al final de la clase, también es un hecho, que puede ser cierto o puede ser falso. Y entonces, esas cosas que pueden ser ciertas o falsas, yo las puse en rojito porque es lo que va a dar lugar a modelar este lenguaje natural con proposiciones. Entonces, finalmente tengo como 3 proposiciones. Que al final de la clase haya o no haya preguntas, aquí dice que no haya preguntas, que al final de la clase el profesor haga un quiz y que al final de la clase haya es la misma, esta es la misma de aquí. Al final de la clase hay preguntas o no, es lo mismo, solamente que aquí ya se dice, eh, esta es P, si P es cierta, entonces haré Q, y aquí lo que dice es P es cierto, entonces lo típico sería que yo hiciera Q. Y entonces, ¿qué se puede concluir? Lo vamos a escribir con una regla. Si uno sabe que P implica Q, es lo que significa eso. Y además sabe P, entonces puede deducir Q. Es una regla de diferencia. Arriba lo que se sabe, abajo lo que se deduce. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en lógica proposicional. Modelar lenguaje natural con fórmulas y luego utilizar reglas de inferencia para ver si lo que uno concluye es cierto. Entonces, por ejemplo, uno quiera pues decir, entonces el profesor hizo un examen y vamos a poder demostrar que el profesor hizo un examen si estas 2 cosas eran ciertas. Entonces el profesor hizo un examen. Ese es el tipo de cosas que queremos modelar con la lógica proposicional. Clave para modelar con lógica proposicional, identificar proposiciones. Es decir, frases que se puedan valorar como ciertas o falsas. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, la lógica proposicional es la que usaremos para ello, pero no es completa, no es que todo lo que uno estudia en lenguaje natural lo puede modelar con lógica proposicional. Nos vamos a dar cuenta que nos hace falta expresividad, nos hace falta cosas que quizás ahí no podemos con lógica proposicional, y por eso después vamos a ver la lógica de predicados, porque nos hacen falta
expresar cosas que aparecen típicamente en el lenguaje natural y que la lógica proposicional no es capaz de capturar. Pero para empezar a estudiar las lógicas y entender para qué sirve una lógica y cuál es la potencia de una lógica y cuáles son las dificultades de una lógica, empezamos con una lógica más sencilla que la lógica de predicados, que es la lógica proposicional. Entonces, ¿qué va a ser una proposición? Una proposición va a ser una frase o una afirmación que puede o no ser verdad. Entonces, estilo típico de proposiciones. Lima es la capital de Perú. Digamos que eso es verdad, una frase que puede ser cierta o falsa. 2 más 2 igual 5, puede ser cierto, puede ser falso. En este caso es falso. El carro de Juan es verde, pues nos tocará ver el carro de Juan y si es verde, pues será cierto y si no es verde, pues será falso. El carro de Juan es verde y el carro de Juan es viejo. Esta es una frase diferente a las anteriores, pero también puede ser cierta o puede ser falsa. ¿Qué no serían proposiciones? ¿Qué hora es? No son las 8:37, pues eso no es una proposición. La respuesta no es verdadero o es falso, sino las 8:37, nada que ver con verdadero o falso. Otra cosa es, ¿son las 8:40 o es, ya pasaron las 8:40? Entonces, pasaron las 8:40 es una frase que puede ser cierta o puede ser falsa. X más 1 igual 3. Pues yo no me puedo pronunciar sobre si eso es verdad o falso sin saber quién es X. Tráeme las llaves. Es una frase, ¿sí? Pero no es una frase que yo pueda decir si es cierta o falsa. Lo que puede ser cierto o falso es si las trajo o no. Pero tráeme las llaves es una frase que dice, tráeme las llaves. O sea, no tiene un valor de verdad. O tráeme las llaves y prende el carro verde. Son como órdenes que no tienen valor de verdad. Entonces, entre todas las proposiciones va a haber unas proposiciones sencillas, que se van a llamar atómicas, que no se pueden dividir. Y esas proposiciones sencillas, que se llaman atómicas, que no se pueden dividir, se denotarán con letras minúsculas como P, Q y R, que son las letras de P de proposición, sale de ahí. Pregunta Andrés que si no hay afirmaciones abstractas. Eh, que, o sea, sí hay afirmaciones abstractas, pero las afirmaciones abstractas, mucho, una afirmación es algo que puede ser cierto o puede ser falso. Si lo que uno afirma no tiene un valor de verdad, pues no lo vamos a llamar proposición. Pero sí puede haber afirmaciones abstractas, pero no sé si es a lo que te refieres o a qué tipo de afirmaciones, por ejemplo, Andrés. Pero, pero, por ejemplo, ¿cuál afirmación dirías sobre la relatividad? Porque el ejemplo de la relatividad, por ejemplo, esa frase como tal, pues no es una afirmación, porque ahí no estás diciendo nada sobre la relatividad, nada que tenga que ser cierto o falso. Pero entonces, pues no sé, puede haber frases abstractas como que si la teoría de la relatividad es cierta, entonces tal cosa, eso sí tendría un valor de verdad. O, o sea, una proposición es cualquier frase, abstracta o concreta, como sea, pero que, que uno pueda decir eso es verdadero o eso es falso. No sé si tienes eh, un ejemplo que quieras compartir de lo que llamarías una afirmación abstracta. No, 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 no. El objetivo aquí no es, precisamente el objetivo aquí es, si uno se confunde, salir de la confusión, no te preocupes por preguntar, está muy bien la pregunta, no quiero hacerte quedar mal. Solo quiero entender para que no quedes en la confusión, no te preocupes por eso. Por eso mis preguntas van es, tratando de lograr entender dónde está la confusión, porque las preguntas tienen siempre sentido, nunca ninguna pregunta es sin sentido, muchachos. Ni mi objetivo aquí es hacer creer que las preguntas no tienen sentido, es entenderlas para poder explicar. ¿Esto es algo verdadero? Sería tu pregunta, David, es si la frase esto es algo verdadero es una frase que puede ser verdad o que puede ser falsa. Ahí ya, eh, la anterior frase es falsa. La anterior frase es falsa, es una frase que puede ser verdadera o puede ser falsa.
O sea, en los condicionales del lenguaje de programación vemos alusiones a lógica. Sí, en los condicionales de los lenguajes de programación ahí está la lógica metida, porque usted un sí o un sí no se ejecuta sino si se cumple el término. Exacto, ok, Andrés. Así como para mí es justo algo, para ti es injusto, ahí es lo que trato de entender si es falso o verdadero. Entonces, pongámoslo así. eh, lo que vamos a tratar de modelar con la lógica proposicional son ah, argument, son argumentaciones para decir que algo es falso o algo es verdadero. De hecho, vamos a ver muchos ejemplos. Y lo que queremos es tener un método formal para poder modelar eso y decir si esa argumentación tiene sentido o no tiene sentido, si lo que la persona concluye es correcto o no es correcto según la lógica o según el formalismo que ya hemos definido, que en nuestro caso va a ser la lógica proposicional. Pero no queremos precisamente modelar, como digo yo, cosas, por ejemplo, decir algo, los champiñones saben feo. ¿Eso es cierto o eso es falso? Entonces, pues eso ni es cierto ni es falso porque realmente el sabor no es una cosa que usted pueda decir si algo es rico o es feo porque sí, porque a algunos les parece rico y a algunos les parece feo, entonces es algo como subjetivo. Entonces, ese tipo de cosas no las vamos a poder modelar porque no tienen un valor de verdad. ¿Sí? Por eso crearon otro tipo de lógicas donde, digamos que tratan de modelar que no es falso o verdadero, sino que puede ser medio falso, medio verdadero. Pero en todo caso, hay cosas que son subjetivas y que es imposible modelar con la lógica, como la que les acabo de decir del sabor, el sabor de algo. A algunos les parece rico el pescado, a otros no les gusta el pescado. A unos les parecen deliciosos la langosta, a otros detestan la langosta. A unos les parecen ricos los gusanos y a otros detestan los gusanos. O sea, entonces no podemos decir que es verdad o que es falso tal cosa. Ahora, lo que no puede decir mentiras o verdad es en la ciudad tal se comen gusanos. Entonces, uno puede ir a ver si eso es cierto o es falso y decir, sí, allá se comen gusanos, o allá nunca se comen gusanos, o sea, cosas de ese estilo. Entonces, tienen que estar en hechos demostrados o se refieren a leyes ya escritas. Entonces, nuestras verdades tendrán que ser demostradas y tendrán que ser demostradas a partir de unos axiomas y unas reglas que nos vamos a poner. Y entonces, lo que se pueda demostrar a partir de nuestros axiomas y de esas reglas será considerado verdad por nosotros. Lo que no se pueda demostrar no podrá ser considerado verdad. ¿Sí? Y eso y es así. Entonces, claro, no vamos a poder demostrar que los champiñones son feos. Aunque sea una afirmación, no vamos a poder demostrarla porque no va a haber mecanismos de llegar a que los champiñones son feos. A menos que tengamos una teoría, unos axiomas y unas cosas donde esas cosas se puedan dar, pero entonces son contextos muy específicos donde usted podría deducir eso. Pero digamos, eh, lo que vamos a tratar de hacer aquí en este curso es algo muy sencillo, es coger frases en lenguaje natural en las que se concluyen cosas y analizarlas con lógica proposicional, decir aquí las cosas que pueden ser ciertas o falsas son estas, escribirlo formalmente en nuestra lógica proposicional y demostrar formalmente en nuestra lógica proposicional que lo que la persona concluyó es cierto. O encontrar por qué hay casos donde eso no es cierto y explicitarlos y decir, mire, eso que ella dijo no es una buena argumentación porque si pasa esto y esto no puede concluir eso formalmente. Y entonces uno termina teniendo una mirada objetiva de algo que está escrito en lenguaje natural. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Insisto, todo no se puede modelar con lógica proposicional. El lenguaje es mucho más rico que el lenguaje natural, que el lenguaje de la lógica proposicional. Entonces, pues habrá muchas limitaciones. Vamos a hacer un ejercicio académico de qué es lo que deben hacer las lógicas. Después vamos a dar una lógica más expresiva con la
lógica de predicados, pero igual, ella es más expresiva, pero no se puede expresar todo lo que uno quiere. Entonces, los lógicos, los matemáticos siguen inventándose otras lógicas, lógicas no clásicas, lógicas bimodales, lógicas bivaluadas, trivaluadas, multivaluadas. Se inventaron un poco de lógicas para tratar de modelar el mundo, porque el mundo es mucho más complejo que lo que puedo modelar con la lógica proposicional o que lo que puedo modelar con la lógica de predicados. Pero lo que ya puedo modelar con la lógica de predicados es a veces bastante y entonces sirve para hacer muchas cosas y terminar limitaciones para hacer otras. Lo mismo pasa con la lógica proposicional. Servirá para modelar unas cosas y será limitada para modelar otras. Pero lo que vamos a aprender en ese paseo aquí de las lógicas es que una lógica es un sistema formal que tiene que tener un alfabeto con el que se escriben las frases de la lógica, que tiene que tener una sintaxis para que las frases se puedan leer y que tiene una semántica asociada a esas frases. Y que además debe contar con un aparato deductivo que me permita deducir las verdades en esa lógica. Y eso es todo lo que, digamos, al final vamos a ver en este curso. Todo eso me suena a captura de excepciones. Entonces, en los lenguajes de programación hay mucho de lógica, porque los lenguajes de programación se hicieron para comunicarse con las máquinas. Y con las máquinas, y con las máquinas uno, y con las máquinas uno juega, uno se comunica con lenguajes formales. No hay manera de comunicarse con las máquinas con lenguajes que no sean formales. Porque si es una máquina, a esa máquina le definieron cómo comunicarse con ella. Y típicamente el hombre hoy en día se comunica con las máquinas vía las discretices vía un lenguaje discreto, formal, como los que estamos viendo aquí. No se puede comunicar de otra manera con las máquinas. Entonces, las excepciones también tienen que ver con lógica, porque finalmente una excepción es como un sí, entonces escondido en alguna parte. Si esto no se puede hacer, entonces aplique esta excepción. O sea, al final, muchos de los comportamientos de los lenguajes de programación se explican con lógica porque la lógica está detrás de todas las decisiones en un lenguaje de programación. Todas las decisiones dependen de que algo suceda o no suceda, o sea, de que ese algo sea cierto o no sea cierto, o sea, de que la máquina sea capaz de decidir si esto es uno o esto es cero, y así funciona. Y de hecho la máquina no son sino unos y ceros, luego al final uno siente que todo lo puede modelar con unos y ceros. ¿Sí? Y así es, y cuando uno, y eso sí es que es abstracto, como decía ahorita Andrés, eso sí que es abstracto, ver que las máquinas no son sino unos y ceros, pero las máquinas hacen cosas que parecieran más que unos y ceros. Pero no, al final no son sino unos y ceros. Y, y bueno, esa abstracción la va adquiriendo uno con el uso de las máquinas y con estas afirmaciones que ustedes están haciendo. O sea, me gusta mucho que estén relacionándolo con su carrera porque es que el objetivo de las matemáticas discretas es que ustedes le encuentren relación con su carrera. Entonces, son las proposiciones. Pero hay proposiciones que son simples y hay proposiciones que son, llamémoslas, complejas, como por ejemplo esta. El carro de Juan es verde y el carro de Juan es viejo. ¿Sí? Porque pareciera que ahí hubiera dos proposiciones. Una, el carro de Juan es verde. Otra, el carro de Juan es viejo. Y que estuvieran unidas por ¿cómo se llama eso? Eh, por un conectivo que las une. En este caso es un i. Eh, entonces están unidas gramaticalmente de alguna manera. Y entonces uno también podrá hablar de la verdad o la falsedad de ellas, pero debe hablar de la verdad o la falsedad de esta gran proposición a partir de si esta es cierta o es falsa y de si esta es cierta o es falsa. Entonces uno va a decir si la frase compuesta es cierta o es falsa, dependiendo de si las sencillas son ciertas o falsas. Por eso la verdad va a estar basada en lo atómico. Bien, Santiago, exacto. O sea, todos los operadores lógicos tienen que ver con lo que estamos haciendo aquí en Vega, pues, todos los lenguajes de programación. Bueno, voy a seguir aquí. ¿Cómo? Entonces, esa era la motivación. Modelar lenguaje natural con proposiciones y argumentar si lo que yo escribo en lenguaje natural para argumentar algo está correcto o está incorrecto. Ahora, entonces viene lo formal. ¿Cómo escribo proposiciones? Entonces, para escribir proposiciones,
Voy a dejar de grabar aquí.